aportar esta tarde un tema no es un título, pero más bien un tema que dice que soluciones físicas o materiales no resuelven necesidades espirituales. Bueno, para decir que hay gente, ¿no?, que está sufriendo espiritualmente y buscan a través de cosas materiales o físicas, como pueden ser la droga, el alcohol, la pornografía, el sexo ilícito, los juegos y tantas otras cosas más que buscan adormecer el dolor que sienten y la necesidad espiritual que hay en ellos, ¿no? Y a través de estas maneras físicas y materiales que no funcionan, que nunca van a dar resultado, lo único que van a hacer es sentir cada día más desesperación, como la historia de este pobre hombre del que habla la palabra de Dios en Marcos 5. Abrimos nuestra Biblia en Marcos 5. Voy a leer del 1 al 20, pero vamos a centrarnos solamente en los primeros versículos, los 5 primeros. Voy a hablar sobre ese tema. Otro día pues desarrollaremos un poco más, porque la verdad que podemos aprender mucho de esta historia, ¿no? De esta historia que tiene un final muy feliz, aunque el principio es muy dramático. Dice la palabra de Dios en Marcos 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque muchos somos. Y le rogaron mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, bien vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Como veis, esta historia empieza de una manera dramática, pero tiene un final maravilloso, porque solo Cristo puede traer libertad, ¿no? Libertad y sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Amén. Bien, este hombre, como dice la palabra, pues estaba endemoniado.
Obviamente tenía una necesidad espiritual. Este hombre vivía en medio de los sepulcros. Su casa era un cementerio. De día y de noche dice que andaba desnudo, dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros, asustando a todo aquel que pasaba por aquel lugar. Las personas de aquella región trataban de resolver su necesidad con soluciones físicas y materiales. Lo ataban con cadenas y con grilletes, pero él las rompía y las desmenuzaba. Desmenuzaba los grilletes y se liberaba. Y una vez que estaba libre, dice que se autolesionaba. Cogía piedras y se golpeaba a sí mismo. Así que podemos imaginar, ¿no? Este hombre, todo lleno de heridas, sangrando. Nadie era tan fuerte como para poder dominarlo, ni sujetarlo. Podemos imaginar por un momento el estado tan difícil, ¿no?, por el que estaba pasando este hombre y las condiciones en las que vivía, ¿no? Este hombre tenía una necesidad espiritual que no podían resolver con soluciones físicas o materiales. Ni las cadenas, ni los grilletes, ni la fuerza de los que querían dominarle podían sujetarle. Este hombre solo encontró la paz cuando Jesús vino a aquella región para echar de él los demonios que le atormentaban. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y de nuevo, sus soluciones físicas o materiales nunca pueden resolver necesidades espirituales. La mujer samaritana había tenido 5 maridos y con el que estaba ni siquiera era su marido. Iba de hombre en hombre tratando de llenar el vacío y nunca se saciaba. Esta mujer tenía una necesidad espiritual que ningún hombre podía suplir y no experimentó la paz hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Eso lo cambia todo. Jesús fue la respuesta a su necesidad. Jesús llenó su vacío, borró sus complejos, perdonó sus pecados, le dio nueva vida, la llenó de su paz, sació su sed para que no tuviera que seguir buscando soluciones en lugares equivocados. Segunda de Corintios 3:17 dice: el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Zaqueo tenía un espíritu de avaricia. Nunca tenía suficiente dinero. Cobraba impuestos de más a los ciudadanos, lo que le hacía que muchos le odiaban. Cuanto más dinero tenía, más quería. Nunca se saciaba. Tenía una necesidad espiritual. El mucho dinero no podía llenar ese vacío que él tenía. Literalmente era esclavo de su avaricia. No encontró la paz hasta que se encontró con Jesús. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús, que transformó por completo su vida. Y la gente se maravillaba del cambio que ocurrió en su vida. Ya no cobraba impuestos de más, devolvió lo que había robado, multiplicado por 4. Jesús llenó su vacío. Jesús sació toda su necesidad espiritual, porque solo Jesús tiene el poder de cambiar los corazones de las personas. Amén. Nicodemo, fariseo religioso, maestro de la ley, conocía y aplicaba la ley al pie de la letra, pero no sabía que tenía que nacer de nuevo. Hermano, la religión no cambia. Las personas, no, por mucho que tú les digas que no pequen, no van a poder dejar de hacerlo, porque solo Jesús cambia los corazones. No necesitamos religión, necesitamos a Jesús. Solo Jesús puede hacer el cambio en nuestra vida. Solo Jesús puede hacer que cambiemos. Solo Jesús puede limpiarnos. Solo Jesús puede justificarnos. No busquemos más soluciones físicas o materiales. Busca a Jesús. Busca su palabra. Su Espíritu te guiará a toda verdad. En Lucas 4:18 dice: el Señor que ha sido enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y también para poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, todos tenemos alguna necesidad espiritual, todos tenemos alguna atadura, algún pecado oculto. No hay nadie, porque si en aquel tiempo la gente tenía estos problemas, el ser humano no ha cambiado. Todos tenemos algo que tenemos
que todavía no hemos entregado al Señor, o algún área de nuestra vida que todavía está escondida, que no queremos que Jesús entre ahí. Así que en esta tarde yo voy a pedir, hermanos, que oremos, que nos levantemos y oremos cada uno. Cada uno sabemos cuál es nuestra necesidad, cada uno sabemos dónde tenemos que dejar entrar a Jesús. Que a veces le entregamos nuestras vidas, pero hay ciertas áreas de nuestra vida que no queremos entregarle. Y Jesús dice que le entreguemos todo, porque Él es quien va a traer libertad a nuestras vidas. Él es quien va a hacer que nosotros podamos vivir una vida plena. Así que acerquémonos a Jesús en esta tarde. Solo Cristo salva. Nos levantamos y oramos, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Solo